Hoy muchachos les voy a enseñar cómo conseguir el caballo en Kingdom Come Deliverance 2. Porque sí, si estás buscando esto es porque estás cansado de estar yendo de un lado para el otro caminando. Así que te voy a dar el mejor recurso que da Kingdom Come Deliverance 2 para moverte, que es el caballo. Y vamos a conseguir uno de los mejores y muy rápido en el inicio. Pero para ello te tienes que quedar en la guía, que no solo te voy a dar el caballo, sino también mucho oro y objetos que te van a gustar un montón. Apenas salgas del castigo en el cual estabas con Sir Hans, va a dar comienzo a la misión principal de la boda y desde acá podrás buscar tu caballo. Pero lo primero que tendremos que hacer es hablar con Vara, que la encontrarás a un lado de esta zona de castigos. Recomiendo que te coloques tus mejores ropas y te laves. Esto lo puedes hacer directamente en la taberna de Betty, que está ahí al lado. Habla con Vara y completa los diálogos hasta que salga la opción de ayúdame. Una vez dado ayúdame, dale la opción de necesito algo que ponerme. A continuación tendrás tres opciones. Si tienes como mínimo las estadísticas que se ven acá en mi personaje, selecciona una de las opciones que no sea la de sigilo, para así ganar reputación con Vara y la acción se complete con éxito. Con esto conseguirás que te informe de dónde robar armaduras o ropa y te dará unas ganzúas, ya que las utilizaremos para poder meternos en uno de los locales. Como un plus para que mejores el diálogo, puedes darle a la opción de preciso conseguir algo de dinero, para así Vara te dé unas 5 monedas. Antes de empezar a robar, y algo importante para el juego y que te va a servir muchísimo, no solamente para esto sino para el resto de la aventura, es que busques miel aquí mismo en Troskovit. En el pueblo cerca donde está Vara, no muy lejos, vas a encontrar puntos de miel. Vas a poder extraer la miel de ahí y conseguirla. Ten en cuenta que este alimento da muchos puntos de saciedad y así no vas a estar preocupado por si tiene hambre tu personaje o no. Con esto toca hacer pasar el tiempo hasta la noche, entre las 12 y 4 de la mañana, para que la mayoría de NPCs estén dormidos y así poder robar la sastrería que tenemos ahí cerca. Un consejito: guarda la partida antes de robar, porque bueno, evitemos problemas. Luego entra a la casa de la izquierda usando las ganzúas y vas a buscar dentro a Bastochek el sastre. Al robar al NPC que estará dormido es mucho más fácil y tienes que buscar robarle dos llaves. Puedes robarle una de una vez y luego la otra, o las dos en un solo minijuego. Eso ya depende de cómo lo soluciones tú. Con las dos llaves ya en tu posesión podrás abrir el cofre que está ahí a pie de cama, que contiene objetos interesantes y algún dinerito, pero además de poder así con las llaves abrir la sastrería, que es el local que está enfrente de la casa. Ya una vez sal de la casa, ve a la sastrería y te darás cuenta que podrás agarrar todo lo que está dentro, pero en este momento no es lo que vamos a hacer. Lo importante es el equipamiento que está dentro del cofre. Toma los objetos de noble más que nada, no tomes todo ya que te volverás muy pesado. Sal de la sastrería y ve al sur de Troscovice para llegar a un establo donde verás varios caballos. Ojo, y nota importante, no te coloques todavía los objetos robados, solo por si acaso. Ahora sí, roba un caballo sin que nadie te vea y dirígete al sur oeste tomando el camino que muestro en el gameplay para llegar así al pueblo de Semin, donde recuperaremos el caballo de Henry. Pero no entres de una. Justo al lado de la entrada del pueblo verás un campamento donde podrás dormir y hacer pasar el tiempo. Esto lo tienes que hacer hasta que pasen aproximadamente 2 días para que todos aquellos objetos robados ya no aparezcan como robados y los puedas usar. Esto lo puedes identificar si vas a tu inventario y los objetos robados van a tener una mano roja en el lado izquierdo. Ya cuando se les quite, los objetos no podrán llamar la atención de ninguna persona y no podrán decir que robaste. Ya con el tiempo transcurrido y con el icono desaparecido de los diferentes objetos, equípate con los mejores para así aumentar tu carisma y entra al pueblo. Aprovecha de lavarte en el abrevadero que está cerca de la entrada y sigue avanzando para llegar al establo. Ahí mismo tendrás que hacer la acción de mirar. Al hacerlo verás
puedas a Guijarros tu caballo. Con esto listo, busca a Bayatai, el palafrenero. Siempre estará ahí cerca, en el medio del campo o si no en la pared ahí del establo. Al hablar con él podrás comprarle cualquier caballo, incluyendo Guijarro, pero tendrás que obviamente gastar dinero, así que no es la mejor opción. Lo que harás es darle a la opción de Guijarros, y si tienes la persuasión en nivel 7 o más, dale a set razonable. Con esto habrá un breve diálogo y terminarás consiguiendo así a Guijarro, tu primer caballo, y totalmente gratis. Ten en cuenta que uno de los beneficios, además de poder moverte un poco más fácil en lo que sería el mundo de Kingdom Come Deliverance 2, podrás también transferir al caballo tus diferentes objetos para así poder administrar un poco mejor el peso, pero ojo, que el caballo también tiene un límite de carga. Y esta no es la única forma de obtener un caballo, también puedes vender los caballos robados o adquirirlos. Para ello tienes que ir al campamento de los nómadas. Este se encuentra al noroeste de Semin. Puedes seguir el camino principal como muestro en el gameplay para llegar directamente al campamento. Si sigues el camino que muestro, llegarás justo a la entrada principal del campamento de los nómadas y verás unos carruajes y caballos. Al lado izquierdo del camino estará un carruaje con Mikolai, el adiestrador de caballos. Podrás hablar con él para comerciar caballos. Tener en cuenta que la primera vez tendrás que darle la opción venta ilegal de caballos, así el juego te da una breve explicación de cómo funciona este sistema. Ya desde este momento podrás robar un caballo y traerlo hasta Mikolai en el campamento. Lo que tendrás que hacer es hablar con él siempre montado en el caballo y seleccionar venta ilegal de caballos. Luego tú decides si venderlo o comprar el caballo. Yo te recomiendo que vendas la gran mayoría de caballos para así ir consiguiendo dinero. Tú puedes robar caballos en Troscovice, como he mostrado en el gameplay, o también puedes robar los otros caballos que estaban junto a Guijarro en el establo de Semin. Obvio, hay muchos más caballos en el mundo de Kingdom Come Deliverance 2 que van a estar regados por los diferentes pueblos, o también cuando te enfrentes a bandidos vas a ver algunos caballos, así que también se los puedes traer a Mikolai y venderlos o adquirirlos. Pero ojo, no todo es tan fácil como parece. Habrá momentos donde Mikolai se quede sin dinero, por lo cual tendrás que esperar 1 o 2 días para que vuelva a tener una cantidad de dinero decente para así venderle los caballos y tú conseguir dinero. Pero ya dicho todo esto, te voy a dar la opción de adquirir uno de los mejores caballos del inicio. Lo primero es conseguir 2200 de Groschen o de dinero como mínimo, ya que esto es lo que vale de inicio el caballo que buscaremos. Para ello puedes vender caballos robados, como mencioné anteriormente, o robar a los NPC de las diferentes zonas del pueblo, lo que a ti mejor te parezca y la forma más sencilla y rápida para conseguir este dinero. En mi caso, lo que yo hice fue ir robándole al sastre y vender las vestimentas de él al mercader que está en Troscovice. Sería volver a la sastrería. Si han pasado algunos días, tendrás que volver a robarle a Bastoshek porque habrá cambiado la cerradura. Sí, tendrás que volver a repetir el proceso y ahora sí poder robar todo lo que está en el local. Ya con todo robado, lo que pudieras hacer es esperar a que transcurra el tiempo, pero como el personaje va a tener que dormir, te recomiendo que vayas a la taberna de Betty, habla con ella. Ya seguramente en este momento tendrás un buen carisma y podrás dormir en el heno que tiene ahí en la taberna. Puedes descansar ahí, que pase el tiempo y llegar hasta lo que sería el día, más o menos el mediodía, para así poder ir con todo el peso, que vas a ir muy lento, hasta el mercader de Troscovice, que está justo en la entrada del pueblo. Una vez llegues, véndele lo que quieras al mercader Jörg Tommel y ve consiguiendo así el dinero. Ojo, si el comerciante se queda sin dinero, puedes esperar afuera un día para que vuelva a tenerlo. Si te da hambre, usa la miel que te mencioné al inicio del video, así no tienes que estar buscando comida como loco. Y si tienes que dormir o descansar, ve a donde Betty y podrás recuperar a tu personaje. Ve repitiendo esto las veces necesarias. Si necesitas más objetos, puedes volver a robar la sastrería habiendo pasado unos días y así ir consiguiendo más objetos, ir vendiéndoselos al mercader
y podrás conseguir todo el dinero necesario. Un pequeño consejo: si te quieres quedar con alguno de los objetos y no sabes dónde guardarlos, puedes ir al norte de Troscovice, exactamente al pueblo de Tachop, para hacer la misión del herrero. Es bastante sencilla y es más que nada un tutorial, y una vez terminada te darán una habitación en este pueblo donde podrás descansar en cualquier momento y guardar todos tus objetos en un cofre. Esto por si quieres tener un lugar seguro y no quieres tampoco deshacerte de todos los objetos. Ahora ya con los 2200 de Grosjean en mano, ve hasta Selehov. Es justo el pueblo que está al oeste de Troscovice. Acá conseguiremos uno de los mejores caballos del inicio. Es el caballo blanco que está justo detrás de la taberna, como te indico en el mapa. Puedes darle al botón de inspeccionar para verificar que sea el caballo. Vas a poder ver todas sus estadísticas, además del valor de los 2200 de Grosjean. Ya solo lo que te queda es tomar el caballo, salir un poco del pueblo y ir directamente con el viaje rápido al campamento de los nómadas. Acá ve y habla con Mikolai para poder así comprar el caballo. Te va a dar un precio según tu carisma y podrás también regateárselo. Es lo que más te recomiendo para así poder disminuir un poco el precio de tu nuevo caballo, y vas a poder al momento de comprarlo obtener este caballo y también todo lo que tenía encima, es decir, el equipamiento que llevaba. Pero eso no es todo, muchachos. Pudiera dejarlo hasta aquí, pero lo que vamos a hacer ahora es recuperar parte de nuestro dinero. Para ello tendrás que esperar en el campamento de los nómadas hasta la medianoche y vas a buscar a Mikolai, que estará durmiendo cerca de donde están los caballos. Ojo, antes de robarle, recuerda guardar la partida para evitar errores. Lo que haremos es robarle las llaves de su cofre. Puede llegar a tener dos llaves, la del cofre de Mikolai, que está ahí al lado en una carpa, y podremos conseguir así el dinero que le dimos o parte de él, además de diferentes objetos, entre ellos varios equipamientos para el caballo. Y la otra llave puede abrir cofres de alrededor del campamento, así que si te sale es un win-win. Pero ojo, que te salga es algo aleatorio. Si te sale una llave, lo normal es que sea la llave del cofre de Mikolai. Y bueno, muchachos, como vieron, pudieron conseguir el mejor caballo de Kingdom Come Deliverance 2 sin realizar demasiadas misiones ni nada extremadamente complicado. Si lleva sus par de minutos, hasta les podría decir que a mí entre grabar y todo me llevó más o menos unas 2 horas. Pero si ustedes siguen todo lo que les estoy mostrando, seguramente les va a tocar como mucho 1 hora de juego. Ahora ya lo único que tienen que hacer es disfrutar del juego. Les di el mejor caballo para el inicio y además de eso mucho dinero y también objetos muy buenos para que su aventura sea aún más divertida en el mundo de Kingdom Come Deliverance 2. Así que los espero en la siguiente guía y el siguiente video.